Hola hermanas, amigas del Resplandor de tu Vida, una vez más estamos con ustedes y en esta ocasión vamos a hablar acerca del poder de la oración. Y para esto está aquí, me acompaña mi hermana Marta Velázquez. Ustedes ya la conocen, es también parte del ministerio de El Resplandor de tu Vida. Y vamos a darle la bienvenida. Bienvenida Marta. Muchas gracias. Y Adriana, yo soy la que estoy sumamente agradecida porque el liderazgo del Resplandor de tu Vida está vivo. Nada lo puede detener, ni la pandemia, ni nada de nada. Pero sí agradezco mucho que en ese liderazgo tú te has mostrado con mucho interés, que no nos olvidemos de que la palabra del Señor es viva y eficaz y está muy a nuestro alcance. Y el poder de la oración, pues es un tema preciosísimo, que lo vamos a hacer para dar honra y gloria a tu nombre, porque tú nos los has dado y tú deseas compartirlo con las hermanas. Yo te lo agradezco mucho. Para mí es un privilegio estar en esta ocasión contigo. En esto del poder de la oración, pues podemos tener una pequeña definición, porque orar es como el diálogo del hombre con Dios. Puede ser un acto de adoración, comunicación, que incluye que presentamos nuestros deseos a Dios en el nombre de Jesucristo y con la asistencia del Espíritu Santo. Y por ejemplo tenemos algunas citas de Juan 14, del 13 al 14, Romanos 8, 26 y Filipenses 4, 6, que las invitamos a ustedes, hermanas, a que después las busquen en sus casas y de esa manera se unan a nosotros en este diálogo tan importante. Así es, y qué bueno que comenzamos con esa definición, el diálogo entre el hombre, o en este caso nosotras como mujeres, y nuestro Señor, y nuestro Padre. Entonces, es bueno definirlo para que también nosotros vayamos viendo entonces y llegar a ir evolucionando el pensamiento y llegar hasta el poder de la oración. Y primeramente vamos a hablar también del lugar de la oración en la vida del cristiano, ¿verdad? La oración es de vital importancia para un cristiano. Es tanto un privilegio también como un deber, porque fuimos creados para tener esa comunión con Dios. Dios nos creó para estar en comunión con Él, pero desafortunadamente por la caída, los efectos de la caída hicieron que esa comunión se perdiera. Y el Señor nos ha dado la oración precisamente para que se restaure esa comunión con Dios. Y desafortunadamente a veces nosotros como cristianos descuidamos esa área y se vuelve indiferente, nuestra vida se vuelve indiferente. Es como si estuviésemos en un matrimonio y con el tiempo, con los problemas, se va volviendo la relación indiferente y ya no hay esa comunión, esa intimidad. Y la oración nos va a dar la oportunidad de que esa comunión siga vigente. Por eso es tan importante en la vida del cristiano. Y el Señor nos manda a orar, porque nosotros podemos preguntar, bueno, pero ¿por qué tenemos que orar si Dios ya sabe lo que hay en nuestro corazón? Dios es soberano, ya sabe lo que va a pasar, pero tenemos que orar porque Él nos manda. En 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice la palabra orar sin cesar. Entonces, ese es un... Ejemplo, mira, tengo un ejemplo, porque el que tenga hijos o nietos, o niños chicos o niños grandes, no importa, era muy importante que al sentarnos para comer los alimentos, tomáramos ese tiempo de dar las gracias por los alimentos. Inclusive es cuando siempre les decíamos a nuestros hijos, mira hijo, tienes que comerte las espinacas, el brócoli. Piensa en los niños del África, que pobrecitos, están desnutridos. Y ellos me decían, pues mándaselos, mamá, mándales el brócoli y las espinacas. No, las vamos a le dar gracias porque eso te va a servir a ti. Y tengo nietos
que me han recordado, porque todos se saben, hasta los yernos americanos o extranjeros que tengo. Gracias te damos, oh Padre Dios, lo cantan o lo rezan. Es muy necesario que antes de los alimentos demos gracias al Señor por ellos. Claro, ahí estamos recordando dos cosas. Es importante y esto nos puede introducir cuál es el propósito de nuestra oración, ¿verdad? Porque nuestro propósito puede venir, por ejemplo, si planteamos la pregunta, si Dios es soberano, ¿qué objeto tiene orar? ¿No? O también si Dios es soberano, la oración puede cambiar algo. Y sí tiene objeto orar, porque aunque Dios sabe que, estamos dando gracias por los alimentos, Él nos ha dado, estamos en obediencia, tiene el objeto de cada que nosotros estamos de alguna manera agradeciendo al Señor, estamos reconociendo de dónde viene esa provisión, como son los alimentos, ¿verdad? Pero hay otras áreas en nuestra vida en las cuales también debemos orar, para que en esa oración vamos a encontrar cuál es el propósito. A veces la gente no quiere orar porque dice, bueno, si Dios es soberano, ya sabe lo que va a pasar, sabe lo que hay en mi corazón, sabe que estoy agradecido por la vida, por la familia, por el trabajo, por los hijos, no sé, tantas cosas por las cuales estamos agradecidos, por la iglesia, por el lugar donde nos permite servir, por el ministerio que nos ha dado, pero debemos saber que la oración tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? La primera respuesta puede ser sencilla. ¿Por qué orar si Dios ya conoce todas las cosas? Bueno, lo habíamos dicho cuando dimos la prioridad, ¿no? El lugar de la oración, que el Señor nos manda a orar en todo el tiempo. Es un mandato también del Señor. No solamente es el privilegio que Dios nos da, pero es un mandato que Él nos da. Entonces, ¿por qué orar? Porque el Señor nos pide que oremos. El Señor quiere que tengamos ese diálogo, esa comunicación con Él. Mira, ahora, perdón que te interrumpa, pero es que es muy esencial, inclusive el mañana sábado, esta nación va a tomar el liderazgo de volver a orar por la nación. Yo me acuerdo muchos atrás, que antes de que se reuniera el Congreso, se hacía oración y había un capellán para ese ministerio. Como dices tú, empezaron a dejarlo, descuidarlo. No, pues ¿para qué? Porque ya después de la oración se agarraban, como dicen, casi a los trancazos, y eso es muy feo. Eso no es honrar la oración. La oración es que vamos a estar delante de el Dios, nuestro Creador. Es una reverencia muy especial hacer oración. Y Él quiere oírnos, además, Él quiere oírnos. Y realmente el objeto de la oración, el propósito, es precisamente la obediencia a lo que Él nos manda. Él nos está mandando a orar, entonces debemos orar. Me gusta un pensamiento que R.C. Sproul dice, y lo voy a leer, y dice, la oración promueve y cultiva la obediencia, poniendo el corazón en la adecuada disposición mental para desear la obediencia. Y esto trae a mi mente el pasaje cuando el Señor está orando en el huerto del Getsemaní y regresa a sus discípulos y les dice, orad y velad para que no entren en tentación. Y, o sea, lo que el Señor quiere es que nosotros estemos en oración, velando todo el tiempo, para que disponga nuestro corazón a la obediencia de su palabra. Fíjate que una parte también de la experiencia de la oración es que, en primer lugar, sabemos que Dios está en control de todo, eso sí. Y es la ansiedad nuestra, ese estrés que nos está causando algún problema, que nos dice, Él lo ve y entonces dice, vengan a mí, clama a mí, yo te responderé. Eso, hermanas, eso es muy importante.
aún las oraciones sencillas de los niños, o una niña que decía que le habían regalado de su cumpleaños unos zapatos rojos muy bonitos y estaba muy contenta la niña. Y ella quería compartir y le hacen una oración a Dios. Dios mío, si el domingo vas a la iglesia, te enseño mis zapatos. Fíjense la inocencia de una niña que quiere compartir algo que le gozó, que le causó mucho gozo, y sabía que en el domingo iba a encontrar a Dios. Entonces, si tenemos esos ejemplos de que por todo hay que orar y estar en oración en todo, no olvidar, no olvidar. Y realmente tenemos un objeto, ¿no? ¿Cuál es el objeto de nuestra oración? Y tenemos la segunda pregunta es, ¿la oración puede cambiar las cosas? La oración puede cambiar algo, porque muchas veces pensamos que, bueno, si Dios es soberano y ya decretó lo que va a pasar en ciertas circunstancias, mi oración va a poder cambiar lo que Dios tiene. Y yo creo que la pregunta no es buscar que Dios cambie las cosas, sino el objeto de nuestra oración es la obediencia al Señor de orar. Y vamos a tomar el ejemplo de la oración de Jesucristo precisamente en el huerto de Getsemaní. En Mateo 26:39 dice, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y esto lo oró 3 veces. La Biblia nos dice en los siguientes versículos que regresaba una y otra vez y pedía lo mismo. Lo hizo 3 veces. Y debemos de saber que Dios quiere que oremos, que nosotros le expresemos en ese diálogo, en esa comunión, expresemos lo que hay en nuestro corazón, expresemos nuestros deseos. Por eso es válido orar en las circunstancias difíciles y decir, bueno, Señor, tú sabes que mi corazón quiere que esta circunstancia cambie, que estas, a veces por enfermedad, a veces cuando está alguien en el lecho de muerte, a veces cuando alguien está sufriendo, no sé, tantas circunstancias que tenemos, ¿verdad? Y podemos nosotros decir, tú sabes que yo quiero que esto cambie. ¿Es válido decirlo en oración? Claro que sí, tenemos muchos ejemplos, ¿no? La oración de Ana, por ejemplo, ¿verdad? Pedir un hijo. Y la Biblia está llena de ejemplos acerca de la oración. Entonces es válido. Pero regresando a la oración del Señor Jesús, donde el Señor expresó también su deseo, si es posible, pasa de mí esta copa. No quiero llevarla. Pero lo interesante y lo bueno a seguir en esto es que Jesucristo mismo, después de expresar su deseo, y de 3 veces lo mismo, dice que se levantó, se fue y les dijo a sus discípulos, vámonos a que se cumpla la voluntad de su Padre. Él aceptó la voluntad de Dios en obediencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Mira, también me gusta mucho en el libro de Santiago cuando dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Ore. ¿Alguno está feliz? Que cante salmos de alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y le oren por ellos y le unjan. Pero hay una condición, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Si ha cometido pecado, será perdonado. Y eso yo sé que tú lo vas a tratar. Muy importante que si vamos a orar, hay una condición. Claro, y vamos a terminar este punto de la oración de Jesucristo. Después de que Él va y dice, bueno, voy a hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que Él iba a morir por nuestros pecados. Esa copa no fue removida de Él, a pesar de
del deseo que él expresó. Y bueno, no nos vamos a quedar en esa oración denegada, porque tenemos otro ejemplo, el de Pablo, que dijo, he rogado también al Señor 3 veces que me quite este aguijón en la carne, y la respuesta ha sido, bástate mi gracia. Pero también podemos ver cómo en muchas otras ocasiones el Padre sí contestó la oración de Jesús. Jesús resucitó a Lázaro, donde dice, y alzó sus ojos al cielo, y después le dice, y llamó a Lázaro de la muerte. Jesús, después de orar, pudo alimentar, reproducir alimento para miles de personas. Son oraciones que en la voluntad del Señor fueron contestadas. Entonces, ¿cuál es ese objeto de la oración para nosotros? Es traer gloria a Dios, es disponer, como dices, Pro, nuestro corazón a la obediencia para que a través de la obediencia glorifiquemos a Dios. Entonces, no importa si el Señor, nuestro Padre Dios, va a cambiar circunstancias, va a cambiar cosas, o no las cambia. La importancia es que nuestra oración glorifique, traiga gloria a Dios. Y obedeciéndolo, orando, traemos gloria a Dios. Y bueno, conocemos. Recordar que tenemos que llegar con manos limpias y conciencia tranquila y limpia. Él no va a oír la oración de una persona que o está en pecado o que no ha perdonado. Acuérdate, ya está aquel para adorar, está ya en el altar y dice, pero te acuerdas de que hay un dientito por ahí, deja tu ofrenda ahí, está bien, la voy a recibir, pero ve y reconcíliate primero. Toma ese asunto con limpieza, seriedad. Y es muy cierto, hay oraciones que Dios no escucha, definitivamente no escucha. Y es lo que tú estás diciéndonos ahorita. Cuando hay maldad en nuestro corazón, el Salmo 66, 18 nos habla de eso, ¿verdad? Hay situaciones, y las situaciones cuando Dios no escucha la oración, si nuestra oración, lo que tú estabas comentando acerca de que si traes tu ofrenda y estás al altar y te acuerdas que hay algo que no ha sido todavía pendiente. Sí, que no ha sido perdonado, que hay algo que tú tienes contra tu hermano, déjalo ahí, ve y reconcíliate, ¿no? Entonces, siempre que va a haber maldad, pecado en nuestro corazón, no podemos nosotros decir, voy a orar delante del Señor y el Señor va a escuchar mi oración, porque el pecado va a estar va a estar obstruyendo nuestra oración. Tenemos en Pedro donde dice que las oraciones de los esposos, ¿verdad? Que tienen que levantar manos santas para que lleguen las oraciones al Señor, pero de eso no vamos a hablar nosotras, ¿no? De eso no vamos a hablar nosotras, pero son las situaciones por las cuales el Señor a veces no va a escuchar nuestra oración. Y por eso es tan importante lo que es la práctica, cómo vamos a orar. Y tenemos un ejemplo de que cuando los discípulos de Jesucristo le dicen, Señor, enséñanos a orar, que muchos lo conocemos como el Padre Nuestro o la oración del Señor, ¿verdad? Enséñanos a orar, y el Señor le dice, pero relativamente en la práctica tenemos 4 cosas que vamos a tocar rápidamente, que es la adoración. En nuestra oración debe haber una adoración al Señor, como cuando Jesucristo les dice, ustedes cuando oren van a orar así, van a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí están exaltando, están adorando al Señor. Debe de haber una confesión que también dentro de esa oración, y es eso, no olvidarnos, la confesión es importantísima, porque si hay pecado en nuestra vida, para que el Señor escuche nuestra oración, debemos primeramente de confesar nuestro pecado. Y entonces sí, podemos tener el agradecimiento, debemos de ser agradecidos. Filipenses 4:6 dice que no debemos estar afanosos por nada, debemos de presentar nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica y con acción de gracias. Entonces debemos de estar agradecidos.
Y ya después de eso, entonces ya podemos presentar nuestra súplica, nuestro ruego, lo que estamos pidiendo al Señor, ¿verdad? Y bueno, el poder de la oración. ¿Es poderosa la oración? Claro que es poderosa. En la Biblia nos enseña muchos lugares cuando hombres y mujeres como nosotros, ¿verdad? Que no vamos a decir, bueno, ya vimos de Jesucristo, pero como Moisés, ¿no? Partiendo el mar, haciendo varias cosas cuando oró porque no tenía comida y el Señor dio el maná. O sea, tenemos infinidad de oraciones que son contestadas. Tenemos también Sansón también, aún con todo lo que había fallado, oró al Señor para que el Señor fuera glorificado en un último intento de él por obedecer a Dios. Ahora te pongo el de Elías. Elías era tan humano como nosotros. Oró para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Y más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosecha. Exacto. Son unos y otros. Sí, 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 tenemos Elías, ¿verdad? Tenemos Ezequías también. Y luego también tenemos, creo que podemos ver cómo sí, la oración es poderosa. Nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer. No es nuestra oración, no es la petición que sale de nuestros labios, de nuestro corazón, lo que va a hacer que surja algo diferente, sino es la voluntad del Señor. El Señor nos manda a orar, debemos de obedecer y después esperar su divina voluntad para que Él haga grandes cosas y si no decide hacer grandes cosas, entonces nosotros debemos de obedecer en esas circunstancias que no van a cambiar, todavía traer gloria y honra a Dios a través de nuestra obediencia. Y es bonito porque a veces hay reuniones de oración, ¿no? Vamos a ir a una reunión, va a hacer oración. Pues es muy bonito. Santiago es uno de esos libros muy prácticos también y dice que confesando los pecados unos a otros, oremos los unos por los otros para que la oración tenga su poder. Y la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Entonces, no es más que la obediencia y al contrario, recordamos, yo estoy orando al Dios Todopoderoso. Y Él va a hacer, como dices tú, su voluntad. Y esa sí debe ser aceptada con gozo. Y además, si yo estoy orando es porque Dios tiene poder y está en control de todo. Así es, nos ha mandado a orar, no sabemos en totalidad su soberanía, qué es lo que Él tiene en las circunstancias que nos permite pasar, pero si nos ha mandado a orar, debemos orar por obediencia a Él y eso va a traer gloria a Dios, que ese va a ser nuestro objetivo a través de la oración, que es una práctica de todo cristiano, es esencial, es un privilegio, es un deber. Y bueno, queremos despedirnos. ¿Qué te parece si nos despides en oración? Pero antes de orar, debemos también decirles a las hermanas que estamos muy contentas de poder traer algo, ¿no? El tema de la oración es muy extenso, hay muchas cosas que no hemos tocado, ¿verdad? En Santiago habla muchísimo de la oración, pero poco a poco iremos tocando cositas acerca de la oración. Pues miren, yo me voy a despedir muy bien como una oración de que hizo el apóstol Pablo a los filipenses, porque le decía, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y más, y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios.
Y Señor y Padre nuestro, nos despedimos, no de ti nada más, ahorita un ratito, pero agradeciendo que a través de estas formas de tecnología nos estamos también comunicando con nuestras hermanas. Contigo lo hacemos, Señor, que como dice, oramos sin cesar, por todo y en todo, y te lo agradecemos mucho. Y en el nombre de Cristo Jesús haremos esto para honra y gloria tuya. Amén y amén. Amén, amén. Pues muchas gracias, hermanas, por estar con nosotras y nos despedimos en este momento, pero pronto estaremos de nuevo con ustedes. Gracias, Marta, por acompañarme en este día. Bendiciones. Hasta luego. Gracias a ti, Adriana. Bye, bye, bye.